En este contexto. Muchísimas gracias, Jimena, por estas precisiones. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, cambiamos de tema, pero también son preguntas que tienen que ver con la historia de un mundo cada vez más global, y es ¿cómo son los olores en tiempos globales? ¿El miedo tiene olor? ¿El amor tiene olor? Estamos con Federico Cucso. Muy buenas tardes, Federico, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Federico es periodista, un gran periodista especializado en ciencias y autor de este libro maravilloso que salió el año pasado, Odorama, Historia Cultural del Olor. Aquí lo muestro. Hermosa tapa, hermoso libro. Gracias. Bueno, Federico, hay miedo, ¿no? Los ciudadanos de una manera irracional expresan ese miedo, por ejemplo, comprando barbijos. ¿El miedo tiene olor? Sí, en especial porque el olor siempre ha sido utilizado como una manera de establecer una frontera con lo que los antropólogos llaman la otredad. Sí. El otro siempre es el que huele y huele mal. Históricamente el olor ha tenido una carga moral. Casi siempre cuando hablamos del olor lo describimos en términos de percepción, olor lindo, olor feo, pero cada olor tiene una historia y también tiene una historia política. Por ejemplo, en el discurso nazi durante la Segunda Guerra Mundial, la expresión o el olor del judío se usó reiteradamente para justificar y legitimar la segregación y hasta la aniquilación de una población. Estos olores imaginaros o reales, incluso por ejemplo ahora la ganadora del Oscar, Parasite, hay una situación muy interesante del olor de clase, ¿no? Cómo el olor también habla no solamente de hábitos higiénicos, sino también hábitos alimenticios, de hábitos alimenticios, genéticas, dietas, etcétera. Por ejemplo, en la Argentina se habló mucho a fines del siglo XIX del olor del inmigrante para justificar en Buenos Aires una epidemia de fiebre amarilla. O sea, se identificó al inmigrante como el responsable de traer estas enfermedades, porque vos sabés que hasta el siglo XIX, con los desarrollos de Pasteur, se pensaba que las enfermedades eran transmitidas por los malos olores, por el concepto de miasma. De hecho, el concepto de malaria en italiano es mal aire, ¿no? Mirá, entonces, es algo muy reciente en términos históricos, el concebir las enfermedades en términos biológicos. ¿Qué es el olor? El olor tiene una existencia. Si uno huele algo y pone un microscopio en esa zona que se huele, ¿se ve algo? En verdad el olor, los perfumes, fragancias, aromas, son distintas declinaciones de lo mismo, que son enjambre de moléculas. Son miles de moléculas que están en todas partes, que en un momento ingresan a nuestro cuerpo y detonan en nuestro cerebro. Y es muy interesante porque el centro olfatorio del ser humano está en la misma zona que el de la memoria y la emoción. De ahí... Proust hizo una novela. Claro, Marcel Proust, quizá con la galletita más famosa de la literatura. Pero lo interesante es que toda persona tiene una galletita, una Madeleine de Proust, en el sentido hay un olor que detona un recuerdo, ¿no? Un recuerdo casi siempre feliz de la infancia. Ahora, el olor entonces son partículas visibles microscópicamente, ¿son partículas distintas, por eso hay distintos olores? Tiene que ver básicamente con los receptores que tiene el ser humano. Si uno compara la biología de nuestras narices con la de un perro, estamos totalmente en desventajas, pero al mismo tiempo hay una ventaja. Esto está muy estudiado desde Freud o desde la sociología, que si tuviésemos la misma capacidad olfativa que los perros, no podríamos vivir en sociedad. Imagínate cómo sería ir a un subte, un colectivo a la mañana y oler todos los olores presentes, nos volveríamos locos. Entonces se habla de nuestra pérdida de la capacidad olfativa como nuestra condición de la sociedad, de vivir en sociedad. En algún momento en la escala, en la evolución de la especie humana, hubo momentos en que el hombre, cuando era un mono o un Homo sapiens, tuvo mayor desarrollo del olfato. Eso es algo que está en discusión. Por ejemplo, hay estudios en especial con un primo del Homo sapiens, que los neandertals, que se tenían mayor capacidad olfativa. Y la pregunta también por el olor también nos hace pensar el futuro. ¿Cómo será la evolución de nuestra especie? En esta época que, como lo digo en el libro, lo dicen muchos antropólogos, vamos a una sociedad cada vez más desodorizada. En el sentido, cuando uno dice hay olor, dice hay mal olor. Así como, no sé, los aeropuertos. Los aeropuertos quizás es el ejemplo más concreto del no lugar, como decía Marc Roget, de lugares desodorizados, ¿no? Lugares esterilizados, donde no hay ningún tipo de ofensa. Esto se ve, sobre todo se describe mucho en sociología, dos clases de sociedades: sociedades odorofóbicas y sociedades odorofílicas.
orofóricas. Una sociedad orofórica sería la sociedad estadounidense, donde todo olor puede llegar a ser una amenaza. Vos sabés que hay incluso leyes que prohíben ir a trabajar con poniéndose perfume. Absolutamente, en Canadá también había carteles en los lugares de trabajo, no usar perfumes, por favor. Y eso es interesante ver cómo distintas sociedades tienen distintas sensibilidades olfativas. Quizás nosotros, por ser más descendientes de Europa, somos más odorofílicos. Claro. Uno sale, se pone un perfume y no piensa que eso va a tener un impacto social. Pero hay sociedades donde sí, tener un olor, aunque sea agradable para nosotros, puede llevar a tener un problema incluso en relaciones internacionales. Vos sabés que hay culturas, como cultura del sudeste asiático, que quizá tiene una dieta más fuerte en especies, o no tienen la costumbre de usar antitranspirante. Está muy registrado en las relaciones internacionales que puede llevar a producir un conflicto internacional, estando en un mismo ambiente, dos culturas con sensibilidades olfativas distintas, y es un diálogo sin palabras. O sea, eso es lo que es interesante del olor. Uno habla sin palabras. Ahora, Federico, siempre se habla de los paradigmas, ¿no? Esta idea de matrices conceptuales que dominan en ciertos momentos de la historia, en un presente dado, e impiden concebir otras realidades. ¿Hay paradigmas del olor? Quiere decir, ¿hay olores que no se pueden oler o concebir porque caen fuera de los olores culturalmente aceptados? ¿Odiados o amados? Sí, eso es interesante. Vos sabés que el ser humano como especie, la olfacción es un fenómeno biológico. Estamos capacitados con una nariz y hay ciertos olores que todo ser humano identifica como mal olor. Por ejemplo, el olor de la comida podrida, el olor de un cuerpo en descomposición, porque es como que la selección natural nos hizo que apenas olemos eso, salgamos corriendo, ¿no? Eso permitió nuestra supervivencia. En cambio, la interpretación de los olores es meramente cultural. Ciertas culturas determinan que ciertos olores son ricos, ciertos olores son feos. Por ejemplo, en China detestan el olor de auto nuevo, ¿no? Ese olor tan particular y tan fundamental en la compra de un automóvil en Occidente. En China lo detestan. Entonces, incluso esto repercute porque muchas automotrices están buscando eliminar, ¿no? Entonces es interesante ver cómo hay una gran diversidad olfativa. ¿Y qué buscan? ¿El no olor o un olor a auto usado? No, en ese caso se busca borrar toda evidencia de olor, ¿no? Es como que cada cultura tiene su propio odorama, en el sentido de su propio catálogo de olores que determina como olor rico y olor feo. Odorama es eso, el catálogo de olores. No, en verdad odorama viene de... Pues es que hubo muchos intentos en el cine de haber cine con olor, ¿no? Claro. Y hay un director que en el año 1980 hizo una película con esas tarjetitas para oler, que esas tarjetitas se llamaban odorama y con números. Entonces te mostraba una escena, vos decías, tenés que raspar el uno y oler. Qué genial. Pero sin embargo es interesante el olor como una frontera tecnológica que la tecnología no ha logrado emular. Entonces se ve mucho, como te decía, en el cine con olor ha sido un fracaso. La realidad virtual ahora lo intenta. Existen también ejemplos de teléfonos que quieren mandar olores a distancia. Pero estamos dominados por las pantallas. Parece más efímero y evanescente, ¿no? Ahora, el pasado puede olerse. Tenés una historia de la tumba de Tutankamón, ¿no? ¿Cómo es eso? Claro, fíjate que el perfume, antes de ser un objeto de lujo, un objeto que quizás está en los free shops y cuesta más de $100, fue primero un objeto divino, ¿no? Que todas las religiones tienen una relación con lo divino marcado por el aroma. Los egipcios, los católicos, los judíos. Por ejemplo, los egipcios concebían a los dioses como seres fragantes, y para acceder al más allá, los faraones debían, en el proceso de embalsamamiento, debían cubrirse de buenos olores. Y el ejemplo de Howard Carter que vos mencionás con la tumba de Tutankamón es muy interesante, porque en 1920 el arqueólogo Howard Carter encuentra la tumba de Tutankamón, y no porque haya sido un faraón muy importante, sino porque no había sido saqueada, y luego de romperla y cortar al medio el sarcófago de Tutankamón, él empieza a quemar una sustancia negra que en verdad son flores que se han macerado, y ahí él huele cómo olía la civilización hace 3000 años, ¿no? O sea, hubo un contacto entre dos culturas que tenían distintas sensibilidades olfativas mediadas por ese encuentro. Claro, un viaje en el tiempo, ¿no? Y eso es lo interesante. Viaje al olor de aquellos años. Claro, porque el olor te transporta a otra época, y tenemos una relación desodorizada con el pasado. Nunca pensamos en San Martín, los olores de San Martín. No solamente los olores de la comida que consumía, sino cómo olía él cruzando los Andes. Y cuando me refiero al olor, me refiero a todos los tipos de los olores, olor de transpiración, etcétera, ¿no? Tenemos una relación muy aséptica. Hay una película que no recuerdo el nombre, con Isabel Adjani, que se la ve a ella y a todas las personas, a los personajes históricos, Edad Media,
con el pelo muy sucio y las pieles muy grasosas. Se nota eso, que me pareció súper interesante cómo se reponía una estética de la limpieza que era para nuestros estándares bajísima. Claro, pero ¿no? fíjate que siempre tenemos una relación con la historia mediada por Hollywood muy artificial, claro, muy edulcorada. O sea, vemos a Elizabeth Taylor haciendo de Cleopatra con los dientes blancos, ¿no? Y casi siempre en nuestra reconstrucción imaginaria de estos personajes no concebimos la sensibilidad de su época. No sé, ¿cómo sonaba la voz de San Martín, ¿no? Su educación fue española. Pensamos que hace 200 años se hablaba como ahora y no es así. O también los olores, ¿no? Vos sabés que el shampoo se inventó a finales del siglo XIX. O que personajes como Julio César nunca olieron el chocolate, porque el chocolate es de América y fue llevado a Europa en el siglo XVI. Entonces, olores que ahora forman parte de nuestro día a día. Hay grandes personajes en la historia que nunca los olieron. Y cuando hablas de América también planteas la idea de que el olor ha movido procesos civilizatorios, ¿no? Sí, ese es un tema interesante, ¿no? No lo pensamos, pero vos sabés que las grandes exploraciones, las grandes aventuras del siglo XVII, desde Vasco da Gama, Cristóbal Colón, no fueron para explorar nuevas tierras con un objetivo científico, ¿no? Fueron para encontrar nuevas rutas a orientes donde, por ejemplo, especias como la pimienta valían oro. Ahora es interesante que en nuestras alacenas estamos cargados de especies que en otras épocas eran muy valiosas. Entonces, es interesante ver cómo los olores también impulsaron viajes homéricos, ¿no? En caso de Cristóbal Colón o en la conquista de América, o también unieron culturas. Eran objetos de lujo, los olores como objetos de lujo. Claro, y eso se ve mucho en la Ruta de la Seda, ¿no? Esta serie de muchos caminos que unían Occidente con Roma, por ejemplo, y donde un ciudadano chino en el siglo I, en el siglo I, podía conocer cómo olía un romano, pero a la distancia, se conocían a la distancia, ¿no? Entonces es interesante también pensar, cuando uno huele, no sé, una sustancia, también está conociendo otra cultura. Claro, por todos los procesos de producción que hay, la valoración que una cultura le da a eso. El mundo de los dinosaurios era un mundo con o sin olores. No, por supuesto. Eso es lo interesante, pensar o imaginar cómo era la Tierra sin el ser humano, ¿no? También eso te produce un proceso de desubicación, casi narcisista, como hablaba Freud, ¿no? Con respecto a la evolución, de pensar cómo era un mundo plagado de estas bestias que habitaron, que reinaron de entre 160 millones de años. Pensar que el Homo sapiens vive hace 300.000 años en la Tierra, ¿no? Entonces, obviamente, ¿cómo habrá olido un tiranosaurio rex? ¿O cómo habrá olido el Patagotitan en la Patagonia, descubierta en 2013 en Chubut, esta bestia que medía como un edificio de 7 pisos, ¿no? Y que las flores, que para nosotros ahora son fuente no sé, de emociones, existen hace 100 millones de años. O sea, son recién llegadas. ¿Cómo habrá sido ese mundo donde había el oxígeno en la atmósfera era distinto? O estos animales, es como cuando uno tiene la costumbre de oler vacas todos los días, ¿no? Pero ¿cómo huele? Cuando uno va al zoológico, ahora no existe el zoológico. O a la rural están los animales, defecan ahí la bosta de los caballos y de las vacas, que tienen un olor muy intenso. Claro, pero ese, por ejemplo, era el olor de Buenos Aires a comienzos del siglo XX, cuando no existían los automóviles, estaba poblada por el medio de transporte, eran los caballos. El olor de las calles era el olor del excremento de los autos, ¿no? De los caballos, pero eso no lo pensamos hasta hace 120 millones de años, 120 años, Buenos Aires apestaba. Hay descripciones que habla de Buenos Aires como Londres, centros pestilentes del planeta, y esta realidad actual, una ciudad casi desodorizada, donde predomina el olor de los caños de escape, es algo relativamente nuevo. Ahora, volviendo en este recorrido histórico del olor o prehistórico con los dinosaurios, y vos planteás estas moles inmensas, estos animales de dimensiones inimaginables para ahora, casi como el tamaño de un cuarto de una casa, que defecaban montañas, ¿no? de desperdicios. ¿Había una especie de ecosistema y de balance ecológico entre esas bestias enormes y el modo en que se liberaban de esos desperdicios y los olores de las flores y de la vegetación? ¿Funcionaba algo así? Vos sabés que una de las razones, lo estudian mucho los paleontólogos, en la Argentina en especial, porque la Argentina es una potencia en el marco internacional en la paleontología.
cómo se dio el gigantismo, ¿no? Que el gigantismo, hay una razón por la que estos animales eran tan grandes, que vos sabés que cuanto más grande es un animal es más difícil para un depredador atacarlo, ¿no? El ejemplo quizá actual es el elefante. Sí. Y se piensa que hubo un salto evolutivo con estos animales, pero también necesitaban consumir una cantidad de alimentos cotidianos, y eso tenía también un resultado que era esta cantidad de excrementos. Claro, claro. Entonces es muy interesante el estudio de los paleontólogos de lo que se llama coprolitos, que es materia fecal fosilizada, ¿no? Porque te habla mucho de la dieta de esos animales, ¿no? Casi el estudio de los dinosaurios es un estudio que está cambiando año a año, va cambiando. Tenés un libro sobre dinosaurios también. Pero porque a mí me interesa mucho porque la Argentina es muy, los científicos argentinos están muy avanzados en estos temas, que la imagen que tenemos de los dinosaurios va cambiando, ¿no? Ahora se los piensa más con plumas, ¿no? Porque son los descendientes, las aves actuales son los descendientes de los dinosaurios. Y esto te decía, las flores surgieron hace relativamente poco. Entonces, no había flores en ese momento. Las flores comienzan a aparecer hace 100 millones de años. Los primeros dinosaurios son un poco más atrás. Entonces también, ¿cómo habrá sido el planeta sin flores? Y también nos permite pensar a futuro, ¿no? Porque esto también, el estudio de la historia siempre te ayuda no solo a revalorizar el presente, sino también a tirar como poner un ojo en el futuro. Claro, los saltos evolutivos que pueden llegar a venir, ¿no? Claro, también, como decía, valorar nuestro actual estado en Buenos Aires o en cualquier gran ciudad, ¿no? Tener cloacas. Buenos Aires no tenía cloacas hasta 120 años. ¿Se puede pensar que la civilización también es una historia del esfuerzo por dominar y contener los olores? Sí, digo, en el desarrollo de cloacas, los romanos extendiendo todos esos viaductos y sistemas para contener algún tipo de desperdicio. Sí, en Occidente es una historia de tapar un olor tabú, que es el olor del cuerpo. Claro. O sea, es que el cuerpo, sobre todo en Occidente, antes de salir de nuestras casas, la mayoría de las personas levantamos la axila y rociamos micropartículas de aluminio, que son los antitranspirantes. O sea, buscamos tapar los olores del cuerpo, que estamos totalmente vigilantes si tenemos mal olor, mal aliento. Hay estudios, a ver si confirmame si esto es real o no, que indican que las mayores causas de desamor en una pareja tienen que ver con el olor del otro, el mal aliento o el olor corporal en general. Y fíjate que cuando uno se encuentra con una persona que para el cual nuestra cultura dice que huele mal, porque siempre depende de la cultura, esa persona se convierte inmediatamente en una persona sospechosa, ¿no? Esa persona, es que hay algo mal en eso. Es como que el olor siempre estuvo asociado no solo a lo moral, como te decía antes, sino a un desequilibrio, ¿no? Esa persona, una enfermedad. Claro, una enfermedad. Vos sabés que en los primeros siglos, incluso esto está muy registrado en el cristianismo, la historia del cristianismo, uno podía saber si era un pecador a partir de los olores del otro, ¿no? El olor también revelaba el pecado. Claro. Entonces hay una carga moral, y esto está relacionado, como te decía, en la parte emocional de nuestro cerebro, no pasa por el tamiz de la razón. Entonces, una persona que huele mal, para nosotros ya es sospechosa. Puede estar diciendo las cosas más interesantes, pero para nosotros es sospechosa. Claro. Y lo que decía, sí, de controlar los desperdicios es la historia de la humanidad, sobre todo porque tiene que ver con la basura como fuente de enfermedades. Claro, ¿no? Claro. Los olores también, bueno, vos hablabas de los inmigrantes o de los judíos condenados y estigmatizados por su olor. ¿El olor es un elemento de distinción social? Esto, ¿sabes quién lo estudia mucho? George Orwell. Orwell, el autor de 1984, se describe, hay muchas biografías donde lo describen como un virtuoso nasal, y él describe mucho en la sociedad británica, 1930, 1940, cómo las clases altas hablaban de una manera despreciativa de las clases populares y los conocía como the great unwashed, los que no se bañaban, ¿no? Como hablaba eso de la clase popular, como que tienen otros hábitos higiénicos. Claro. Entonces es interesante ver cómo cada sociedad tiene, sobre todo con sus vecinos, o por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial los franceses describen a los alemanes en términos con que los alemanes eran malolientes. Los japoneses, por ejemplo, cuando se abren al mundo en el siglo XIX, describen a los holandeses como que huelen a manteca podrida. Claro. Entonces cada cultura tiene una relación con el otro, traza esta frontera imaginaria, porque muchas veces es una descripción no real, no hay evidencia. Y esto se habla, hay muchos estudios en la sociedad estadounidense con el olor del negro, o en Latinoamérica con la palabra caatinga. Si uno le quita el componente racial o discriminatorio, no puede tratarse de que los hábitos culturales, por ejemplo culinarios de un grupo étnico, pueden estar
produciendo ciertos olores, sí, también transpiración con ciertos olores. Sí, también tiene que ver la Después la dieta. estigmatización, claro, la dieta, exactamente. Después viene la condena sobre eso, pero en principio podría haber una diferencia de olores. Sí, pero eso en los encuentros sociales no lo racionalizamos, no lo pensamos así. Esto inmediatamente nos impacta y dice, acá hay una persona extraña, claro, y el extraño es peligroso, ¿no? Entonces es interesante analizar los olores. Incluso, por ejemplo, recientemente hubo una noticia mientras Australia se quemaba, la noticia de Gwyneth Paltrow con la vela, que había sacado una vela con olor a la vagina. Claro, totalmente, sí. Y fue interesante porque... Hicimos una nota aquí sobre eso, si olía o no la vagina y si hay un mal olor o no de la vagina. Claro, pero pues es que históricamente el olor de la mujer, el olor vaginal, ha sido condenado socialmente, históricamente. Es como que los olores del cuerpo humano son tabúes y se tienen que, una persona para ser socialmente aceptada tiene que usar perfumes, porque acá es interesante también el poder del marketing, ¿no? Claro. ¿Por qué? Cómo se piensan también los olores. No hay olores per se masculinos y femeninos. Esto que existen perfumes para mujeres y para hombres es un invento del marketing. Qué interesante. Entonces eso. es interesante. ¿Por qué un antitranspirante tiene que ser rosa y uno celeste? ¿no? Sí. Y en esta época de construcciones también es interesante desnaturalizar estos conceptos, ¿no? Sí. Ahora, cuando los perfumes surgen en la industria del perfume, ¿no había distinción entre perfumes de hombre y de mujer? No, hay incluso historias de reyes, incluso reyes de Inglaterra, que descubrieron su olor favorito en un baile oliendo a una mujer, y hay reyes cuyos olores favoritos eran olores florales. Ajá. O sea, ¿por qué la flor, el olor de lo floral es de mujer y no de hombre, ¿no? ¿Qué hace eso, no? Entonces es interesante también de construir los olores desde ese lado. Claro, sí, el olor es una construcción cultural también, Sí, ¿no? también te determina cómo el hombre debe oler. O sea, históricamente el hombre debía oler a tabaco, a cuero. En cambio, la mujer tenía que oler floral, delicada, ¿no? Eso se ve mucho en la historia de las publicidades. Vos sabés que al comienzo del siglo XX, cuando se introduce los desodorantes, un producto que no existía durante toda la historia de la humanidad, se apunta a las mujeres. Se apunta a las mujeres en especial diciendo, si vos no usás este producto, te vas a quedar sin marido. Claro. Y esto se ve, por ejemplo, hasta 1930 con la gran crisis bursátil, que ahí empiezan a aparecer publicidades de desodorantes para hombres diciendo, vos no vas a conseguir trabajo si olés mal, ¿no? Ella es marido y él trabajo si olés mal. Y eso pasa lo mismo con la litosis. El concepto de litosis es un concepto inventado por el marketing, en el sentido de que pero ahora... hay personas que tienen mal aliento, ¿no? pero sí, el mal aliento existe, pero como condición médica, o sea, no digo de una condición totalmente para recetar, ¿no? No es un problema de olor en la boca, sino un problema digestivo que puede estar dando olor, no es halitosis. Claro, pero como necesidad de un producto, para instalar un producto, se buscó apuntar a la inseguridad social, ¿no? No vas a conseguir marido, tu marido no te va a querer, no vas a conseguir trabajo. Y esto, por ejemplo, hasta la década de los 60 se ven las publicidades en revistas argentinas, se ven publicidades de desodorantes vaginales, cosa que quizá ahora, si bien los productos existen, desaparecieron, de eso no se habla, ¿no? De que la mujer en especial, son muy interesantes analizar las publicidades porque te hablan mucho del imaginario social de un momento. De los mandatos que pesan sobre la mujer. Federico, una última cuestión que se debate mucho, que es si el bidet o no en el baño, y algunos países de Europa no incluyen bidet. El bidet tiene como correlato, es una especie de desprendimiento de la historia del olor en la medida en que el cuerpo debe ser lavado hasta el último intersticio. Vos sabés que la historia del bidet es muy interesante. Nace con la época de las cruzadas, cuando los cruzados iban a saquear y violar y hacer todo lo que hicieron en Tierra Santa, llevaban consigo estos adminículos que luego derivaron en bidet y que fueron más instalados por las cortes francesas, ¿no? Para la higiene. Porque vos sabés que esto es interesante, cuando mucha gente, hay reyes que no se bañaban, reinas que no se bañaban, no porque eran sucios per se, sino porque se pensaba que al bañarse el agua abría los poros y permitía el ingreso de los miasmas que producían las enfermedades. Entonces, a partir de, como no se bañaban... Para cuidar su salud. Exacto, entonces para no bañarse completamente, surgieron estos productos como el bidet, que era para lavar ciertas partes del cuerpo. Pero es interesante la parte más olorosa. Claro, lo que se llama partes pudendas, que es interesante en latín, que decir partes vergonzosas. Ya vienen las partes íntimas, los genitales, ya tienen una carga
condenado. Condenada de pecado, ¿no? Sí, sí, sí. Y el olor que está ahí centrado, el bidet tiene que ver con eso también. Sí, tiene que ver también con la higiene, cómo la higiene, al pensar la historia de los olores a mí me permite mucho ver los grandes cambios en la higiene, ¿no? Claro. O sea, esto de lavarse los dientes es algo casi moderno, lavarse el pelo, bañarse una vez por día, hay gente que no se baña una vez en su vida. Entonces es interesante ver las metamorfosis de la higiene, que al estudiar el olor uno ve los cambios que se producen en la sociedad. Claro, y del control sobre el cuerpo, el control social sobre el cuerpo, ¿no? Y sobre esos temores que el cuerpo despierta, ¿no? Es una historia de eso y también de cómo, sí, con el pecado. También vos sabés que hay muchos estudios que dicen que las mujeres se bañaban con ropa puesta porque aumentaba la eroticidad. Entonces el cuerpo, para muchas religiones, ha sido visto como centro del placer, pero también del pecado. Sí, sí. ¿No? Siempre se apunta a la mujer, ¿no? Digo, la falta de... uno no puede tener control sobre el cuerpo propio, ¿no? Claro. Y esto es una lucha que existe hasta este momento. Federico, ¿cuál es en esta historia del olor y el modo de disimularlo, ocultarlo o al contrario exacerbarlo, el invento más moderno que hayas estudiado, la novedad, la mayor novedad? A mí me interesan mucho los estudios científicos, que es un área que está en pañales en cuanto a los olores. Hay muchos estudios, vos sabés que, sobre todo en el campo de las enfermedades neurodegenerativas, está estudiado que uno de los primeros síntomas del Alzheimer es la pérdida de la capacidad olfativa. Claro. Porque, como te decía, el centro olfativo está en la parte de la memoria del cerebro. Entonces, y también hay casos de perros que detectan en sus amos el desarrollo de un cáncer con metástasis. Hay novelas, estudios, papers, donde el perro empieza a cambiar su comportamiento, porque los perros detectan a las personas por los olores. Claro. Y cuando uno va desarrollando un cáncer, la química del cuerpo va cambiando y esto produce un cambio. Claro, entonces, ¿cómo detectar, no sé, la aparición del Parkinson, del Alzheimer? ¿Cuáles son los primeros síntomas? Claro, hay todo un desarrollo posible, una tecnología posible basada en esto. Del olor. Muchísimas gracias, Federico. Muy interesante, gran libro, totalmente recomendable. Gracias. Vamos ahora a nuestro móvil con Jerónimo Mura.